Bueno, muchas gracias entonces por el audio y la imagen. Bienvenido a este nuevo formato en el cual vamos a estar revisando el análisis fundamental, nuestro masterclass para que puedas también conocer, por supuesto, el uso del calendario macroeconómico al término de esta sesión. Te quiero recordar, por supuesto, que nos puedes seguir en nuestras distintas redes sociales. En Instagram nos puedes encontrar como @admirals_latam. En Twitter, Admirals Latam, y por supuesto en YouTube, en el canal de YouTube, Admirals Latam. Así es como también entonces nuestros usuarios y clientes pueden acceder a toda la información y por supuesto características que suceden en los mercados día a día para poder operar y por supuesto estar acompañados. Una de nuestras misiones finalmente y por supuesto una de mis responsabilidades es acompañar a los clientes, usuarios de Admirals Latam en su operativa diaria, más que por supuesto en guiarlos o bien decirle dónde comprar, dónde vender. La idea es que vayan aprendiendo finalmente junto a nosotros. De esa forma, entonces, los invitamos a sumarse a nuestras distintas redes sociales para que estén al tanto de lo que sucede en los mercados financieros. Bueno, me presento, mi nombre es Renato Campos Santana, analista jefe para Latinoamérica. Y bueno, vamos a comenzar con este masterclass para no demorar tanto ya esta introducción. Veo que están algunos ya conectados, por supuesto vamos esperando los rezagados que se van sumando y comentarte que tenemos por supuesto para ti la posibilidad de acceder a distintas opciones a través de los distintos mercados, en nuestras plataformas MetaTrader 5, MetaTrader 4 para trading y por supuesto también nuestra MetaTrader 5 en plataforma Invest. Si quieres conocer más al respecto, te sugiero por supuesto que te contactes con tu ejecutivo o si no lo tienes, escríbenos a latam@admiralmarkets.com. Bueno, comencemos ya entonces a revisar qué es esto del análisis fundamental y bueno, más bien vamos a simplificar y vamos a poner sobre la mesa en términos sencillos qué va a ser o qué es finalmente este tipo de análisis. Principalmente se basa en las noticias desde todo punto de vista o desde todo aspecto, ya sea los rumores que corren en los mercados, como bien obviamente hemos visto en las películas, los rumores en torno a la adquisición, por ejemplo, de algunas compañías, que una compañía adquiere a otra, la fusión entre estas, como también, por supuesto, antecedentes macroeconómicos. ¿Qué es lo que sucede con una economía particularmente? ¿Cuánto crece en su Producto Interno Bruto? ¿Cuánto es la inflación de una economía? ¿En cuánto está la tasa de desempleo? Todas estas variables finalmente van afectando a la confianza, a la perspectiva y, por supuesto, a cómo el mercado, los operadores, los inversionistas comienzan a ver a una economía, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, la chilena, la latinoamericana, los sectores, por ejemplo, el sector de commodities, todo lo que tenga que ver relacionado a noticias está obviamente comprendido dentro del análisis fundamental. Por eso entonces que radica o bien todo se centra en la posibilidad de estar siempre informado de lo que sucede en los mercados. Por eso que Twitter, por ejemplo, es una de las herramientas más utilizadas al día de hoy por los traders para comprender y bien para estar informados con lo que sucede en el corto plazo o bien en lo inmediato. Así que Twitter es una buena plataforma que te recomiendo desde ya armarte una cuenta, seguir a Admirals Latam, seguirme a mí, por ejemplo, @tocamposn, en donde vamos publicando diariamente contenido e información al respecto. Entendiendo, por supuesto, estos conceptos, es donde yo te invito a mirar un poco más allá de las noticias. No solamente mirar el dato de lo que está ocurriendo en el día de hoy, sino que todo ponerlo en contexto. Si nosotros no ponemos en contexto las noticias, la verdad que mucho no nos sirve. Así es como, por ejemplo, poniendo en términos sencillos, cuando te doy una noticia con respecto a alguna situación en particular, en términos laborales, por ejemplo, a alguno de los participantes le dan una noticia, por supuesto que, ya sea una noticia buena o mala, siempre hay que ponerla en perspectiva. En el caso, por ejemplo, si se trata de un ascenso o una promoción en vuestro trabajo, tenemos que considerar, por supuesto, que es una noticia positiva que puede exacerbar, por supuesto, un aliento o bien algo positivo en el comportamiento de dicha persona, de dicho trabajador. Sin embargo, si vemos, por supuesto, que que este ascenso es algo que viene siendo solicitado durante años y que llega tal vez en una época tardía o ya cuando el trabajador está completamente exhausto, ya no quiere saber más de la compañía, probablemente no va a ser una noticia tan atractiva y esto va a significar que simplemente el trabajador la reciba y probablemente quiera cambiar de empleo incluso. Pero en el caso, por supuesto, cuando las condiciones son distintas, cuando es tal vez un aumento, una promoción dentro del empleo que ha llegado de manera inesperada, por supuesto que es algo que llama la atención, puede obviamente ser algo satisfactorio, y eso significará entonces en un buen rendimiento o en un futuro rendimiento mucho más positivo, favorable para el trabajador y por supuesto en respuesta de la compañía.
Por tanto, los antecedentes macroeconómicos van a ser, o bien las noticias en general, hay que ponerlas en contexto. Pueden ser noticias buenas, pueden ser noticias malas, incluso noticias buenas pueden transformarse en noticias malas o ser interpretadas como noticias malas, todo dependiendo del contexto, que es lo que vamos a ver, por supuesto, más adelante en el calendario macroeconómico. Muchos de nuestros usuarios y nuestros clientes han solicitado a través de redes sociales que expliquemos un poco de qué se trata, obviamente, el calendario macroeconómico y cómo poder interpretarlo. Por eso es que hay que lograr ciertas conclusiones en el mercado, lograr, por supuesto, tener conclusiones valiosas a la hora de tomar decisiones de inversión. Para eso, obviamente, tenemos esta plataforma. Nosotros en el panel de clientes, en tu panel de traders, a través de nuestro sitio web, puedes acceder finalmente a este dashboard en donde presentamos, por supuesto, todo lo que es un compendio en torno a las noticias macroeconómicas de lo que está sucediendo en los mercados y, por supuesto, con respecto a algún instrumento en particular. Así que te dejo invitado que si deseas conocer más al respecto, te sumes a nuestro panel de clientes a través del sitio web y accedas, por supuesto, a esta información valiosa. Aquí es donde una de las frases más importantes acuñadas por Warren Buffett, que nos viene a decir que el precio es lo que pagas, el valor lo que recibes. Dentro del análisis fundamental tenemos que comprender y tenemos que entender que finalmente pone foco en el estado general de la economía e investiga diversos factores macroeconómicos, tales como las tasas de interés, los datos de empleo, el Producto Interno Bruto o relaciones geopolíticas, así como el impacto sobre activos financieros relacionados. Es lo que comentábamos anteriormente. Todo antecedente, finalmente, va a entregar pistas de cómo una economía se está comportando. Frente a estos datos y frente, obviamente, al comportamiento en la economía, van a darse el entendimiento o bien la reacción de los operadores frente a estas noticias. Lo que quiere decir entonces que muchas veces lo que nosotros podemos considerar es comprar o vender un activo frente a las noticias positivas o negativas que una economía pueda estar presentando. Esto debido a que, finalmente, cuando una economía crece, hace mucho más atractiva a esta economía en donde pueden llegar a proliferar los negocios. Por supuesto, cuando una economía crece, significa que en general todas las industrias debiesen estar creciendo, unas más que otras posiblemente, pero que en definitiva está todo funcionando de buena forma. Eso se vuelve muy atractivo. Es como, por ejemplo, cuando nosotros obviamente señalamos a algún deportista, si a este deportista le está yendo bien, en términos de que ha logrado, por ejemplo, un futbolista ha logrado anotar muchos goles en el campeonato nacional o en el campeonato internacional, o un tenista ha logrado tal vez vencer a importantes contendores o lograr ciertos campeonatos que se pueden volver complicados. Claramente uno dice, o las marcas comienzan a mirar a estos deportistas y dicen, ok, es momento de apostar por este deportista porque le está yendo bien. Es minuto entonces de poder decir, quiero comprar, quiero adquirir este deportista de cierta forma porque me puede traer réditos, me puede traer beneficios. Y en la economía funciona de igual forma. Si las tasas de interés van mostrando un crecimiento, van obviamente entregando una noción de que finalmente el comportamiento de la economía tiende a ser positivo y tiende a ser favorable. Lo que quiere decir entonces que el Banco Central está pagando más, está entregando una tasa de interés más elevada y atrae a los inversionistas. ¿Qué significa esto? Que las tasas de interés son más elevadas, por tanto, obviamente yo como inversionista voy a decir, ok, voy a invertir en esta economía porque la tasa que me están dando de retorno es mayor, es superior. Y eso obviamente se traduce en un atractivo importante para el mercado, en donde por otro lado, al entrar moneda, por ejemplo, extranjera, en el caso, por ejemplo, de Chile, cuando las tasas de interés suben, obviamente vuelve mucho más atractivo en economía para poder invertir, decir, ok, los inversionistas extranjeros dicen, voy a invertir porque las tasas de interés son elevadas, entonces significa que ingresan más dólares. Al ingresar más dólares, existe una mayor abundancia de la divisa americana, por tanto, ¿qué sucede? El peso chileno se fortalece ante una mayor abundancia de dólares, su valor intrínseco tiende a disminuir por obviamente la liquidez que existe de este instrumento y por contrapartida, al hacer mucho más atractivo una economía, significa que las condiciones macroeconómicas tienden a ser favorables. Por tanto, al peso chileno, como una imagen o fiel imagen del comportamiento de la economía, en teoría, resulta obviamente esto atractivo y resulta favorable y por tanto el comportamiento de dicho instrumento tiende a favorecerse. Así es como entonces el objetivo final de este análisis, o bien del análisis fundamental, es establecer valores teóricos de un título o bien de algún instrumento. Es decir, ok, tengo ciertos antecedentes que me están indicando un posible valor teórico, por tanto, voy a indicar obviamente que este valor teórico puede obviamente tener un precio en el mercado y si este valor está por sobre o por debajo del valor, obviamente uno puede establecer cuán infravalorado, subvalorado o sobrevalorado puede estar un instrumento y por tanto decidir si comprar o vender. Las variables van a ser obviamente que van afectando los valores, van a ser un indicador importante para establecer valorizaciones adecuadas. Los estados financieros, por ejemplo, de una compañía, planes futuros también de expansión, sector al que pertenece y el entorno económico.
Por tanto, ahí es donde uno va adentrándose en conocer un poco los aspectos en términos generales del comportamiento financiero de una compañía y cómo poder enfrentar estas situaciones para poder comprar o vender un instrumento. Por ejemplo, que digamos de lo que ha sucedido recientemente con las instituciones bancarias en Europa o en Estados Unidos. En Europa, el banco UBS adquirió una de las filiales de los bancos suizos, el Credit Suisse, para poder obviamente mitigar o bien de alguna forma salvar la condición crediticia del Credit Suisse y condición que permita entonces establecer un patrón de comportamiento o bien de que UBS se hace responsable de ciertas pérdidas, que obviamente eso significa que también esas pérdidas son asumidas, comienzan obviamente a adentrarse deudas o bien a enterarse deudas que pueden ser ligeramente negativas para el corto plazo para UBS y que en consecuencia también pueden ser atractivas en términos del salvataje que Credit Suisse está considerando. Por tanto, las acciones de una suben, las acciones de otra caen y uno puede obviamente especular frente a esos movimientos. Puede especular de manera anticipada con la adquisición tal vez de una institución, en el caso, por ejemplo, lo que ha ocurrido con las instituciones bancarias, pero también entendiendo que pueden ocurrir otras situaciones, como por ejemplo, cuando alguna compañía como grande, como Apple, adquiere alguna otra tecnológica pequeña con el sentido tal vez de establecer nuevos patrones de tecnología o bien instaurar nuevos patrones de tecnología en su dinámica y con ello obviamente eh, considerar obviamente la expansión en otros sectores. Así es como entonces las acciones de la compañía adquirida tienden a aumentar su valor, por lo que significa que un gigante como Apple pueda estar considerando esta tecnología o bien esta compañía como algo que pueda llegar a ser revolucionario. Para esto obviamente van a existir distintos tipos de enfoque y más creo yo que el más utilizado, el generalmente que es más utilizado, al menos el que particularmente utilizamos nosotros en Admirals y yo particularmente, es el método top-down, de arriba hacia abajo o de lo general a lo particular. Siempre nosotros hemos comentado que todo tiene que mirarse en perspectiva, todo tiene que mirarse desde lo general. Por tanto, va a ser una de las herramientas o bien una de las aprendizajes más importantes que tienes que considerar el día de hoy. Mirar todo desde lo general hacia lo particular. ¿Qué significa esto? Pongamos un ejemplo en términos sencillos. ¿Qué pasa si hoy me consultan qué es lo que sucederá o qué hará, por ejemplo, voy a mirar el nombre al azar de alguno de los participantes de esta tarde? ¿Qué hará, por ejemplo, Emiliano esta tarde después del seminario? Probablemente yo al no conocer a Emiliano voy a especular qué es lo que puede ser. Tal vez es un estudiante o bien es una persona, no sé, en promedio por la gente que ve o el público que ve nuestros seminarios es entre 25 y 38 años aproximadamente, o 48 más o menos. Entonces puedo especular con un rango etario, puedo decir, ok, creo que puede tal vez hacer esto, no sé, mucho más no puedo especular porque no conozco a Emiliano. Sin embargo, ¿qué pasa si yo voy ya adentrándome un poco en una relación con Emiliano, en el sentido de amistad? Decir, ok, conozco a Emiliano, sé cuáles son sus rutinas, a qué se dedica, cuántos años tiene, si tiene familia, si no tiene familia, el grupo de amigos que tiene, etcétera. Por tanto, al conocer en perspectiva o tener mayor cantidad de antecedentes, eso me va a permitir a mí especular con mayor facilidad o bien poder prever qué es lo que probablemente va a hacer Emiliano después de este seminario. Decir, ok, va a ser probablemente, hoy día es martes, 11 de abril, probablemente todos los martes se reúne con un grupo de amigos y lo que hacen es tal vez charlar de ciertos tópicos, ciertos temas y puedo obviamente llegar a una conclusión y decir, ok, va a hacer esto, esto, esto porque ya tengo antecedentes. En el mercado ocurre algo muy similar. Si yo veo particularmente lo que ocurre hoy, lo que ocurrió hoy día en el mercado, probablemente voy a tomar una decisión o voy a poder tomar decisiones a corto plazo. ¿Por qué no tengo más antecedentes? Solamente tengo los antecedentes que ocurrieron en el día de hoy y decir, ok, si los datos para cierta economía fueron positivos, puedo yo pensar que tal vez al ser positivo, el día de mañana el comportamiento de los mercados va a seguir siendo positivo. Sin embargo, cuando yo comienzo a mirar desde una imagen más amplia de lo que está ocurriendo en el mercado, mirar gráficos de manera más amplia, mirar noticias de manera más amplia, indagar qué es lo que ha ocurrido en la última semana, qué es lo que ocurrió en el último mes, qué es lo que ocurrió en el inicio de año, cuáles son las bases comparativas, qué está ocurriendo este año en comparación al año pasado que no estaba ocurriendo. Ese tipo de situaciones o ese tipo de comparaciones me van a servir a mí para poner en perspectiva qué es lo que nos están queriendo decir los mercados y cómo están actuando y por qué están actuando de esa forma. Y eso obviamente me va a permitir a mí tomar mejores decisiones. Así es como entonces este enfoque o método top-down va a mirar siempre una situación económica mundial. ¿Qué está ocurriendo en la economía? ¿Qué ha ocurrido?
pandemia desde el 2020 hasta finales del 2021, si le podemos poner una fecha de término, condiciones macroeconómicas adversas en general durante los últimos 18 meses aproximadamente, en donde las tasas de crecimiento tienden a ser negativas durante el primer trimestre del año, durante los primeros trimestres del año pasado. La segunda mitad tiende a tener un crecimiento ya positivo, sin embargo, el crecimiento del último trimestre en Estados Unidos fue menor. ¿Qué es lo que podría significar esto para este año? ¿Cómo se está comportando la tasa de inflación finalmente en Estados Unidos o en el mundo? ¿Cuáles son las previsiones del Fondo Monetario Internacional? Se han recortado. Hoy, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional recortó la previsión de crecimiento del PIB real para el mundo desde un 2,9 a un 2,8%. Por tanto, esto habla de que la economía a nivel mundial presenta debilidades, presenta un menor impulso de crecimiento en términos de expectativa. ¿Puede esto obviamente corregirse? ¿Puede tal vez ser mejor el Producto Interno Bruto? Claro que sí. Pero de acuerdo a las expectativas, lo que está sucediendo, lo que el mercado espera, los inversionistas comienzan a posicionarse, comienzan a tomar decisiones. Por tanto, las expectativas son las que van moviendo finalmente a los mercados en general, tanto también con las noticias. Así es como entonces nos comenzamos a adentrar en cuáles son los países con mayor atractivo. Tal vez podemos mirar países que al día de hoy están experimentando o están llevando a cabo una política monetaria expansiva, flexible, en donde permiten que las tasas de interés sean bajas para poder fomentar la inversión, para poder fomentar la deuda, y que de esta forma obviamente la economía se mueva. Entonces, cuando las tasas de interés son bajas, promueven finalmente la deuda, promueven que la economía se mueve, que circule el dinero en una economía. Entonces miramos economías tal vez que tengan tasas de interés bajas. Asia en particular, Europa que todavía tiene tasas de interés bajas. Si Estados Unidos acercándose al 5, al 5,25% ya se complica un poco la situación, por tanto comenzamos a mirar tal vez dónde están los horizontes realmente de inversión. Para luego vamos mirando cuáles son los sectores con mayor potencial de cada país. Por ejemplo, en el caso de alguna economía en Asia, podemos mirar sectores como por ejemplo el de los commodities, de las materias primas, aprovechando los valores bajos que estas presentan durante los últimos 12 meses o las caídas que experimentaron durante el inicio de este año, se mueven o se muestran finalmente como una oportunidad para buscar sectores que puedan estar rentando o puedan estar mostrando señales favorables en el tiempo. La extracción probablemente de alguna materia en particular, del litio, por ejemplo, en Chile, resulta atractiva y las inversiones comienzan a aumentar. Si aumentan las inversiones, significan entonces que el escenario a futuro tiende a ser próspero, tiende a ser prometedor, y lo que obviamente esto significa y se traduce en una posibilidad de que las compañías en las cuales podamos invertir puedan estar presentando mayores alzas en el futuro en términos de sus acciones, en el valor de su acción, y probablemente, por supuesto, en rendimientos o entregas de trimestrales de beneficios que puedan ser también positivos en el tiempo. Así es como también entonces dentro del sector analizamos cada uno de los papeles. Nos adentramos a buscar, por ejemplo, en el sector de las materias primas, si estamos buscando este sector, buscamos cuáles son finalmente las compañías que tal vez tengan o presenten un mejor rendimiento, cuáles puedan obviamente estar manejando de mejor forma su deuda, los financiamientos, cómo están obviamente manejando los flujos de caja en alguna de ellas, y esa forma obviamente adentrarse en el comprender detalle a detalle, número a número, y resolucionar o bien tener una solución en cuanto a los movimientos que estos puedan estar experimentando y cómo podemos proyectar, cómo la compañía puede comportarse en el futuro de acuerdo también a las perspectivas que hemos estado revisando, las perspectivas desde un enfoque económico mundial, en términos de cuál es el país o cómo está funcionando su economía, cómo obviamente es el potencial de cada país o en el sector, y por supuesto obviamente cada papel que pueda estar cumpliendo un rol protagónico, un rol importante. Por eso entonces que dentro de esto es donde también podemos mirar el otro lado, el método bottom-up, que es mirar de abajo hacia arriba o de lo particular a lo general, que no es malo en definitiva, pero puede obviamente ser una forma de estar mirando o de estar interpretando el mercado de una forma totalmente distinta. ¿Qué significa esto? Mirar desde los papeles, mirar cuál es el rendimiento de cada uno de los papeles, para luego ver si el sector es el que está presentando un buen rendimiento. Tiende a ser un poco confuso porque te va a obligar, eh, quieras o no, a mirar de manera sistemática en el pasado, en el presente, en el pasado, en el presente, y eso obviamente puede confundir un poco la visión que uno está obviamente considerando a la hora de invertir. ¿Cómo hacer un análisis fundamental con el calendario macroeconómico? Bueno, los pasos a seguir para que todos lo puedan comprender. Vamos a ajustar el calendario macroeconómico, idioma, países cuyas publicaciones nos interesa conocer. Ajustar las temporalidades de las noticias, dependerá del tipo de trader que sea las noticias que debes conocer. Si eres scalper, intradiario o swing trader, que te van a interesar cuáles son las noticias que quieres revisar. Tal vez solamente las noticias del día, las noticias de la semana, las noticias del mes. Y mirar cuáles son los eventos macroeconómicos de interés. Los que tengan mayor cantidad de impacto o bien con una señal de impacto mayor
que están graduados en verde, amarillo y rojo, pueden ser los que finalmente generen o provoquen mayor volatilidad en los mercados, que son los que van a presentar mayor interés o que son más importantes para la economía en definitiva, que pueden presentar finalmente cambios de decisión, cambios de estadísticas, cambios de lo que pueda llegar a ser finalmente el comportamiento. Y, como te decía, el impacto sobre el mercado, mayor volatilidad o menor volatilidad, es uno de los parámetros a considerar a la hora de mirar cuáles pueden ser los puntos de interés. Ahora, lo que te quiero mostrar a continuación es un calendario macroeconómico, ya te lo voy a mostrar por acá. Vamos a utilizar el de Investing porque creo yo que es una de las mejores herramientas que explica finalmente una de las condiciones a la hora de evaluar un resultado macroeconómico. Mañana, particularmente a las 8:30 de la mañana, hora de Estados Unidos, vamos a conocer un dato importante, que es el dato de inflación, que va midiendo finalmente a qué ritmo van aumentando los precios de una economía. En este caso, el dato de inflación de Estados Unidos se espera que se contraiga de un 6% a un 5,2% en su cifra anualizada. Lo importante de aquí de tener en cuenta el calendario macroeconómico, primero que todo, es la hora de publicación. A las 8:30 hora de Chile, en este caso que está programada, se va a conocer el dato. Es un dato que corresponde a Estados Unidos, por tanto va a afectar a la divisa, al dólar en particular. De igual forma afecta a todo el mercado, pero afecta mayormente al dólar. ¿Cuál es el nivel de importancia? Tiene 3 estrellas, por tanto es un nivel de relevancia importante, alta volatilidad esperada. Mientras que, por ejemplo, este dato de inflación subyacente, moderada volatilidad esperada, y este dato, por ejemplo, de datos de la AIE, baja volatilidad esperada. Tienen distintos impactos y te ayudan finalmente a comprender cuáles pueden ser las nociones o bien cuáles son los antecedentes que puedan ser importantes para tu entendimiento. Pero una de las características más importantes de este calendario es que si tú das clic sobre el antecedente, te va a mostrar desde el punto de vista teórico qué es lo que implica, te explica finalmente qué es el dato macroeconómico para que lo puedas comprender, sepas de qué estamos hablando, y nos dice el índice del precio del consumidor. El IPC mide los cambios en el precio de bienes y servicios. El IPC mide los cambios de los precios desde la perspectiva desde el consumidor. Se trata de una forma de medir los cambios en las tendencias de compra y de inflación en los Estados Unidos, y por tanto te dice que una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva alcista para el dólar, como la forma común para combatir la inflación es aumentar las tasas que pueden atraer la inversión extranjera, mientras que una lectura inferior a la esperada debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar, porque significaría entonces que las tasas de interés no tienen que subir, sino que tienen que flexibilizarse, o sea, contraerse. Es una forma de interpretar desde el punto de vista teórico, pero como obviamente nos han comentado y nos han preguntado por cómo interpretar finalmente muchas veces los datos, la gran respuesta a esto es que debes poner todo en perspectiva. ¿Qué significa esto? Que una tasa de inflación, en el caso particular de lo que vamos a conocer el día de mañana, la tenemos que poner en perspectiva necesariamente. ¿A qué nos referimos con esto? Que particularmente el dato de inflación es uno de los datos que viene midiéndose durante el último tiempo, entendiendo que durante los últimos meses la inflación ha experimentado avances importantes debido a los procesos de flexibilización monetaria que implementó la Reserva Federal de Estados Unidos en periodo pandémico para poder ayudar a la economía, para poder obviamente incentivar la deuda, incentivar el flujo del dinero en la economía y que de esta forma pudiese funcionar. Bajo estos parámetros, entonces, la inflación o bien los precios comenzaron a subir, todos los precios de los bienes, servicios comenzaron a subir, y hay un punto en el cual la inflación no tiene que subir más porque si no, el costo de la vida aumenta para todos. Entonces, lo que hacen las tasas, los bancos centrales es decir, vamos a recortar las tasas de interés, a subir las tasas de interés para recortar el flujo del dinero en la economía, subir la tasa de interés para que la deuda, para que endeudarnos se encarezca, para que así el dinero, el flujo del dinero tienda a ser menor, y esa forma entonces, al haber menor flujo de dinero, menor capacidad de deuda de los contribuyentes, de las empresas, entonces se vean obligados las góndolas, las empresas a reducir sus precios para poder obviamente tener un equilibrio entre la oferta y la demanda que se está presentando, o la demanda y la oferta. Entonces, frente a esto, las tasas de interés han subido durante los últimos casi 12 meses, 13 meses en Estados Unidos, desde casi un 0% hasta un 5% actualmente, y con el fin, obviamente, el propósito de mitigar o bien de contrarrestar el incremento en la inflación. Bajo estos parámetros es donde el mercado mira con mucha atención qué es lo que puede llegar a ocurrir en definitiva. Cómo podemos, obviamente, interpretar las condiciones que vienen señalándose y cómo, obviamente, nosotros podemos ir a mirar cuáles son los sucesos de lo que está ocurriendo en perspectiva.
Una mayor lectura en el caso, por supuesto, de esta inflación significaría que las tasas de interés tienen que seguir subiendo para poder combatir la economía. Pero lo interesante de esto y la reacción de los mercados es que si las tasas de interés en el aspecto general de lo que está ocurriendo actualmente siguen subiendo, puede esto significar que la restricción de la economía provoque una recesión mucho más grave para Estados Unidos. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con cómo se aprecia o cómo el mercado interpreta finalmente que la inflación suba o decaiga o se contraiga. ¿Qué puede significar esto? Que si la inflación se modera más allá de lo esperado, significa que la tasa de interés tal vez no va a subir como se esperaba durante la próxima reunión, y ahí es donde los mercados van a comenzar a especular, a decir, ok, el dólar tal vez no se va a fortalecer, se van a fortalecer instrumentos de riesgo, la renta variable probablemente va a subir, y así obviamente una sucesión de hechos que puedan estar ocurriendo. Todo puede responder o puede responder en base a la teoría o de acuerdo obviamente a las condiciones actuales que se están presentando y al contexto. Por eso es que siempre es importante contextualizar cuáles son los eventos y qué es lo que está ocurriendo finalmente en los mercados. En términos de valorización de empresas, vamos a encontrar los balances, en donde la contabilidad, los activos netos reales, los valores de liquidación, valores sustanciales, como también la cuenta de resultados, el beneficio PER, las ventas, el EBITDA, que es el Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, van a ser algunos de los antecedentes que vamos a necesitar para poder utilizar o bien adentrarnos en los métodos de valorizaciones de empresas. Esto lo vamos a estar viendo, por supuesto, en otros seminarios más adelante. Si estás comenzando en esto, te puedo obviamente comentar y te puedo compartir esta presentación para que busques cada uno de estos puntos, qué significa el balance, la contabilidad, el activo neto, los beneficios PER, el EBITDA, para que puedas tú tener una noción de cómo interpretar estos antecedentes trimestralmente o de acuerdo obviamente a sus resultados trimestrales que se van entregando, y que de esa forma tú puedas hacer un análisis fundamental de las compañías. Métodos basados en el fondo de comercio, la marca, la patente, clientes, etcétera, también obviamente son relevantes a la hora de evaluar cuánto ha crecido la marca en términos demográficos, cuántas patentes tal vez ha adquirido la compañía. Tal vez uno puede especular sobre patentes. Si están adquiriendo tal vez una patente en algún, no sé, por ejemplo, Apple, que pueda estar adquiriendo patentes para vehículos motorizados o eléctricos, algo relacionado a aquello, puede hacer o bien puede llevar a que el mercado especule con la situación o bien con la posibilidad de que Estados Unidos, o sea, que Apple pueda estar prontamente desarrollando vehículos eléctricos. Entonces, obviamente, ante ese grado de especulación, o frente a las proyecciones que esto pueda significar, frente a inversiones que se están hechos, uno puede decir, ok, la compañía tal vez puede recibir ciertos ingresos y de esta forma entonces comprender o bien anticipar cuánto puede llegar a subir el precio de la acción en un futuro. Los clientes, si la compañía ha tenido aumento de clientes o una contracción en sus clientes, pueden también ser algunos de los métodos basados en el fondo de comercio para poder establecer el valor de una compañía, como también los métodos de flujo y dividendos que se están entregando trimestralmente. Lo importante de esto también es señalar el valor versus el precio. ¿Cuáles son las ventajas del análisis fundamental en todo esto? Y aquí hay una de las frases más interesantes a tener en cuenta, que es: el precio es la cantidad de dinero a la que se intercambian los bienes. En muchos casos el precio puede estar por sobre o por debajo del valor intrínseco o del precio teórico. Por eso es que siempre un trader debe ser, si eres solamente un trader técnico, debe estar al tanto de las noticias que van a mover al mercado. Aquí es donde yo soy un empedernido recomendador, o que te recomiendo siempre estar siempre, por muy analista técnico o trader técnico que puedas llegar a ser, siempre recomiendo estar mirando los antecedentes macroeconómicos, las noticias de lo que puedan estar ocurriendo, porque nos pueden ayudar también a tener referencias, a decir, ok, si el mercado se comportó de cierta forma desde el punto de vista técnico y está reaccionando frente a este dato, puede ser que en el futuro, eventualmente, si este dato macroeconómico está haciendo que el mercado funcione o reaccione de esta forma, puede que esto se repita en el futuro. Por tanto, uno puede medir los impactos, puede medir cuáles pueden ser nuestras posiciones, las estrategias de evaluar. A veces tu análisis técnico puede señalar el punto de entrada a mercado, no obstante, después de tu entrada, las noticias pueden intervenir el precio, obligando a saltar tu stop loss. Para evitar esto, obviamente, importante es conocer el contexto. Si yo obviamente compro un instrumento bajo ciertas condiciones, tengo que ir analizando, reanalizando qué es lo que sucede en el mercado día a día para poder tomar mejores decisiones. Las teorías económicas del análisis fundamental van a tener los conceptos de paridad. Al representar o al presentar y la igualdad de la lectura de un indicador económico tal como el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, el IPC, etcétera, de países diferentes, va a existir la paridad, o bien para poder comparar cuál país está yendo mejor, para poder indicar o bien para poder decir si invierto sobre esta moneda o sobre la otra.
Al existir disparidad, el tipo de cambio de manera gradual se ajusta para compensar esta diferencia. Al existir una disparidad en el sentido de que si el Producto Interno Bruto de una economía está muy por sobre la otra, por ejemplo, no sé, comparemos Estados Unidos con Chile. Si Estados Unidos está creciendo al 3% y Chile está creciendo solamente al 1%, significa entonces que Estados Unidos como economía es mucho más atractiva, por tanto, la moneda, su moneda, el dólar, es mucho más atractiva en el mercado que el peso chileno. Entonces, en la paridad dólar frente al peso chileno, lo que yo tengo que tomar como decisión es decir, ok, si a Estados Unidos le está yendo mejor en términos de crecimiento, voy a estar invirtiendo dólares por sobre peso chileno y voy a estar comprando dólares y voy a estar vendiendo peso chileno en esa oportunidad. Y de esa forma entonces podemos buscar los conceptos de paridad a la hora de evaluar efectos macroeconómicos. El efecto internacional Fischer, que es el IFE, que es una teoría económica que establece finalmente una modificación en el tipo de cambio entre países que se aproximan a la diferencia entre los cambios nominales en ese momento. Si un tipo de interés, por ejemplo, es más alto, conlleva conlleva una mayor tasa de inflación, entonces la moneda del país con el tipo de interés más bajo se apreciará respecto a la moneda del país con el interés más alto. Así es como entonces uno puede comprender cuáles pueden llegar a ser finalmente los movimientos futuros que el mercado pueda estar considerando en base a las tasas nominales y las tasas de interés, con el objetivo obviamente de evaluar niveles de inflación. Si bien la idea fundamental en la lógica no considera el impacto de otros factores sobre el tipo de cambio, pueden ser por supuesto una de las herramientas más importantes a considerar. Creo yo que el efecto internacional Fischer al día de hoy está moviendo de manera categórica la variabilidad que está experimentando el tipo de cambio local dólar frente al peso chileno. Por otro lado, la teoría de la balanza de pagos, el BOP, registro de todos los pagos finalmente y transacciones monetarias entre países durante un periodo de tiempo determinado. Incluye los intercambios de bienes, servicios, ingresos, regalos, reclamaciones financieras y obligaciones con el resto del mundo, o sea, la deuda. Ya esta teoría de la balanza de pagos es una teoría que incluye o que puede considerar efectos más de largo plazo, de considerar tal vez cuáles pueden ser el comportamiento en términos de tal vez años, décadas, no sé, situaciones que puedan obviamente establecer condiciones de muy largo plazo para poder evaluar finalmente cuál instrumento le puede venir mejor estos registros en términos de pago y transacciones monetarias. Por tanto, también te quiero obviamente añadir como un bonus track la psicología del trading y como te comentaba al inicio, o si no te lo comenté, dentro de pronto, el próximo día miércoles 19 de abril, vamos a estar realizando una primera transmisión en vivo a través de el perfil de Instagram, @admirals_latam, en donde vamos a estar realizando una sesión con una psicóloga de trading, una psicóloga de traders, Julieta Montaña, que va a estar obviamente entregando una presentación o se va a estar presentando, la vamos a estar presentando para un futuro seminario que vamos a estar hablando de psicología en el trading. Así que te dejo invitado a que te conectes el próximo miércoles 19 de abril a las 6 de la tarde hora Nueva York en nuestro perfil de Instagram, @admirals_latam, en donde vamos a estar hablando de psicología en el trading. Y te quiero invitar desde ya a que te registres en el seminario que vamos a estar haciendo al respecto. Trading, ¿por qué debo entrenar trading? ¿Por qué debo entrenar mi psicología para ser rentable? En 14 días más, el miércoles 26 de abril a las 6 de la tarde, vamos a estar haciendo una sesión entrevista junto a Julieta Montaña, psicóloga de traders, cofundadora de Enalza en entrenamiento mental y emocional, quien nos va a compartir su experiencia y responderá a tus preguntas, para que así, por supuesto, puedas ser un mejor trader y puedas fortalecer entonces tu psicología a la hora de operar en los mercados financieros. Pues bien, estimados, me gustaría saber en estos 45 minutos que hemos llevado a cabo de seminario, prácticamente 40 minutos, alguna duda que puedas llegar a tener con lo que hemos expuesto, alguna duda con respecto al calendario macroeconómico, alguna duda con respecto al análisis fundamental en general. Como bien obviamente solemos hacer los días martes, estamos obviamente entregando estas cápsulas de unos 30 a 40 minutos para poder responder las solicitudes de nuestros clientes y nuestros usuarios, y en esta oportunidad uno de los más recurrentes fue el análisis fundamental y cómo interpretar un dato macroeconómico y el calendario mismo. Así que te dejo invitado a que si tienes dudas, me las puedas compartir. Y si no, te recuerdo que este video está siendo grabado y va a quedar publicado dentro de pronto en nuestro canal de YouTube Admirals Latam, y para que puedas obviamente revisar los contenidos y ante cualquier duda nos puedes dejar tus preguntas. Si deseas comunicarte directamente conmigo, si te da tal vez un poco de pena o no sé, ¿cómo decirlo? Si te da efectivamente pena el poder comunicarte a través del chat, te dejo la sugerencia, te puedes contactar directamente conmigo a través del correo electrónico
renato.campos@admiralmarkets.com para que puedas obviamente enviarme tu consulta y puedas obviamente saldar tus dudas de manera directa. Nos pregunta Julio, ¿dónde se pueden revisar la entrega de utilidades de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos? Mira, Julio, en el mismo calendario que te mostraba previamente, en este calendario macroeconómico, vas a herramientas, en la página Investing, calendarios, calendarios de resultados, calendarios de dividendos. Abrir pestaña nueva, próximos dividendos, y van acá a mostrarse cuáles son la entrega de dividendos que se van entregando día a día para las compañías y cuáles son los esperados, el rendimiento y las fechas de pago también. También, obviamente, si deseas conocer, por ejemplo, las utilidades, cuáles son las fechas de entrega, te vas a herramientas, nuevamente, y calendario entonces de resultados. Te vas al calendario de resultados y vas a acceder entonces a los antecedentes que te está entregando la compañía. Cuáles son los datos de previsión, cuáles son los datos entregados. Hay otros sitios web, como por ejemplo Market Wizard, si no mal recuerdo. Voy a buscarlo acá en la pestaña. Whisper Earnings, si no mal recuerdo. Earnings Calendar. Sí, esta es Earning Whisper, eso es. Earning Whisper, que también te va entregando los antecedentes, o bien los resultados trimestrales de las compañías, cuáles están obviamente calendarizadas, aquí vas a poder encontrarlas. Creo que es una buena herramienta para que puedas acceder a conocer los resultados trimestrales de las compañías y así conocer sus estimaciones, las previsiones, cuáles han sido los datos publicados. Y para conocer más antecedentes, por supuesto, en nuestro sitio web están todos los antecedentes de las compañías, y también obviamente en Yahoo Finance, es una buena aplicación para que puedas obviamente utilizarla y puedas encontrar todas las acciones y los detalles de las compañías. Son aplicaciones gratuitas, también puedes obviamente en tu panel de clientes puedes encontrar las acciones, puedes encontrar los antecedentes, pero aquí siempre vas a encontrar todas las acciones a requerir o a buscar. Así que te dejo la invitación, por ejemplo, vamos a buscar, no sé, una de las más buscadas siempre es Tesla. Vamos a mirar Tesla, a ver cómo está. Y ahí te va a entregar todo su sumario, las conversiones, los datos históricos, el EPS, earnings per shares, los dividendos, el volumen de acciones, el volumen promedio, los niveles de compra y venta, el bid and ask, el precio de apertura, el cierre previo. Aquí son muchos los antecedentes que vas a encontrar y por supuesto puedes obviamente analizar financieramente los análisis, noticias también relacionadas a la compañía, así que te dejo ese sitio web para que lo puedas investigar y puedas conocer entonces los reportes trimestrales. Gracias, Julio, por tu pregunta. Por supuesto, siempre contribuyen a que el resto pueda aprender y pueda, si es que tenían miedo de preguntar, ya Julio la ha hecho, así que gracias, Julio, por tu pregunta, siempre son bienvenidas. No existen, siempre yo digo, no existen preguntas tontas, sino que existen siempre preguntas que nos van a enseñar. Bueno, estimados, creo que no hay más intervenciones o preguntas. Quiero agradecerles a todos por su participación. Muchas gracias en esta oportunidad. Mi nombre es Renato Campos. Como siempre te digo, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, @admiralslatam. Mañana te invito obviamente a sumarte a nuestra transmisión en vivo a las 12 del día hora de Nueva York, en donde ya vamos a conocer el dato de inflación y obviamente cómo los mercados han reaccionado para poder establecer nuestras posiciones futuras, nuestras inversiones dentro de pronto. Y en nuestro perfil de Instagram, @admirals_latam, y también en Twitter, de la misma forma. Un abrazo grande, gracias por sumarte y nos vemos en un próximo seminario junto a Admirals Latinoamérica.